México, Elizabeth de Sonora, Gilberto Rojas, Medellín, alcanzo a ver, no sé si Medellín, Veracruz, quiero entender, Guillermo de Ciudad de México, Gustavo de Tepatitlán, Israel Rosado de Playa del Carmen, Jorge, Josué, José Alberto, Juan Rojas del Estado de México, Laura, Manuel, Marcos de Yucatán, Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, Mike de Ciudad de México, Pablo de Querétaro, Ramón 71 de Alvarado, Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Sergio Santiago, Silvia de la Ciudad de México, Distrito Federal, Tony Torres y Víctor. Colegas, muy buenas tardes. Pruebas de sonido, pruebas de video, por favor, confírmenme que todo está claro, visible. Bueno, que la verdad la imagen es lo de menos, que me escuchen nada más. Y bien, pues ya estamos prácticamente a iniciar las vacaciones de Semana Santa. Esperamos que pues este lapso vacacional sea meramente un receso, que las declaraciones anuales ya las hayamos enviado, declaraciones anuales de personas morales, los pagos profesionales también ya se hayan enviado, y por supuesto la contabilidad electrónica que también ya se haya enviado en tiempo y forma. Tal vez no en tiempo, estoy diciendo tal vez algo, pero sí en forma, con los requisitos. Estamos a 17 días del mes de marzo del año 2016 y posiblemente, y vamos a tener aquí un fenómeno un tanto interesante, de la saturación del portal del SAT. Yo sé, y la verdad no soy quien para juzgar o por supuesto prejuzgar las actitudes respecto a por qué vamos a presentar la declaración anual el 30-31 de marzo. Yo sé que puede haber mucho trabajo, puede haber muchas complicaciones, pero algo muy importante, colegas que nos acompañan en esta tarde de jueves, es que en la medida que vayamos liberando el trabajo lo hagamos. Es cierto, vienen estos días de asueto, estos días santos, que hay que considerar propiamente como un descanso. Algunos afortunados, posiblemente mañana sea su último día de labores y se van a descansar, otros no. Entonces, tratemos de programar las actividades, porque por ahí les comenté en pláticas anteriores que tuvimos a hacer unos comentarios al SAT en la cuenta de Twitter, unas sugerencias, incluso nos agregaron para enviar los mensajes directos, y el día lunes nos respondieron, y les quiero hacer aquí les quiero mostrar esta parte, no solo en cuestión de contabilidad electrónica, sino también en la implicación que tiene para también las declaraciones anuales, tanto de personas morales como de personas físicas. Voy a iniciar a compartir la imagen, voy a compartir mi escritorio. Empezamos. Ok, creo que están viendo la pantalla de un servidor, por favor, confirmen. Ok, gracias Santi. Eso pueden ver aquí en la página de internet que tenemos, ccontablefiscal.wordpress.com. Y bueno, borro aquí los datos del folio para meter ahí alguna situación. Voy a darle zoom. Pero nos dice, a ver, aquí un relato de quiénes pueden usar mis cuentas. A ver. Dice, en el portal de internet del SAT existe un validador de archivos XML de forma y sintaxis para el envío de su información contable. Dicha información se debe enviar a más tardar en la fecha que le corresponda de conformidad con la regla 2817 de la miscelánea. Por lo que, para evitar saturación del sistema, se le sugiere enviar su información con anticipación a dicha fecha. Regreso a la sala. Y fíjate cómo, pues el SAT, yo sé que no se puede justificar, no se le puede tratar de poner algunos pretextos o algunas consideraciones. Sabemos que el servicio tiene que ser expedito, tiene que ser ágil. Sin embargo, sabemos que pues todo esto, incluso en el tráfico,
también en la cuestión de los datos, se hace un cuello de botella. Es por ello muy importante que nosotros vayamos desahogando ese portal del SAT. Y si te vas a ir al 30-31 de marzo, pues que sea realmente por causas muy extraordinarias. Bueno, nada más este pequeño comentario respecto a las declaraciones anuales, perdón, al envío de correo electrónica. Y el programa del día de hoy se titula Consejos prácticos para la presentación y elaboración, para la elaboración y presentación de las declaraciones anuales de personas morales. Ya estamos próximos a hacer este envío y voy a pasarme aquí a un PDF. Por favor, dudas o comentarios que tengan, estoy aquí a tus órdenes para lo que se les ofrezca. Bueno, sabemos que esta declaración anual de personas morales se tuvo que haber enviado, primeramente, ya sea a partir del 1 de enero del año 2016 y a más tardar el 31 de marzo del mismo año. ¿Esto por qué? Bueno, porque así lo dispone la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, debemos de considerar la importancia de presentar esta declaración ya sea en enero, en febrero o en marzo. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que define la fecha de presentación. ¿Y cuál es? Es el coeficiente de utilidad. Toda vez que si a lo mejor tú venías con un coeficiente alto, pongamos el 0.10, y ahora en la declaración 2015 estimas que vas a tener un límite inferior a lo mejor del 0.06, entonces presentas la declaración ya sea en enero o en febrero. En el caso contrario, si vienes con un coeficiente de 0.03 y en la anual se te presenta un coeficiente a lo mejor del 0.12, entonces el consejo financiero que se realiza es que tú presentes esta declaración anual en el mes de marzo. Es meramente la importancia de conocer si se envía en enero, febrero o en marzo. Esto en función al coeficiente de utilidad. Sabemos que esta declaración anual, esta ya está enviada, tiene ciertos datos que se deben de llenar o se deben de seleccionar, como por ejemplo la obligación de dictaminar estados financieros. Ustedes lo van a conocer perfectamente. Sin embargo, para este año 2015 se tiene esta opción de indicar si se trata de una sociedad cooperativa de producción que optó por diferir el impuesto sobre la renta. Sabemos que las sociedades cooperativas de producción tienen esta bondad o esta facilidad de diferir el impuesto sobre la renta, primeramente en 2 años, pero luego se un decreto que permite el diferimiento 3 años más. Entonces, igual consideren esta situación. Por otra parte, tenemos ya ven que con la reforma energética, con la ley de hidrocarburos, pues igual el SAT quiere conocer esta información respecto si nuestra persona moral refiere a ser un contratista o asignatario de hidrocarburos. Por ejemplo, otros datos que igual valen la pena analizar es el de la liquidación. ¿Por qué la liquidación? Bueno, porque a lo mejor nuestra persona moral, concatenando con los postulados de las NIF, es una en marcha. Sin embargo, a lo mejor puede que ya esté entrando en liquidación. Entonces, si nuestra persona moral está entrando en liquidación, pues entonces le vamos a poner en periodo de liquidación. Y fíjense cómo aquí dice, indique si se trata de la última declaración del ejercicio de liquidación, porque se supone que cuando yo puedo tener una persona moral, suponte que en el mes de abril de este año 2016 dicen, ¿saben qué? Vamos a liquidar a la persona moral. Entonces, en el mes de abril tendría que tener un ejercicio regular de enero a abril como una declaración normal. Ahora, a partir de que inicia el periodo de liquidación, que es de mayo en adelante, vamos a poner que la declaración de esta persona moral está en liquidación. ¿Cuánto dura este proceso de liquidación? Pues no hay un periodo fijo. Puede ser meses, pueden ser años. Y entonces,
El periodo final de esta liquidación, suponte abril 2016, noviembre de 2025. Este será el periodo de liquidación y entonces lo que le vas a poner indique si se trata de la última declaración del ejercicio de liquidación. Regreso a la sala virtual para ver algún comentario. Ok, parece que todo marcha bien. Voy a continuar comentando. Tenemos aquí el primer documento que nos pide la declaración anual de las personas morales, el estado de resultados. Este estado de resultados, fíjate que incluso en el DEM que teníamos versión escritorio, traía una distinción respecto a las partes relacionadas y las partes no relacionadas. ¿Te acuerdas que en el régimen de incorporación fiscal viene este concepto de las partes relacionadas? Bueno, yo te invito a que lo veas en el artículo 90, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, porque en esta medida tú vas a poder definir o identificar qué operaciones de ventas, ingresos, costos o gastos son las que corresponden a esas partes relacionadas, cuando hay influencia, cuando hay administración respecto de una persona sobre otra, y no hay distinción entre persona física o persona moral. Por otra parte, la ley del impuesto sobre la renta, nuevamente en ese artículo 90 último párrafo, señala también una remisión a la ley aduanera y su reglamento. Entonces, no vamos a entrar tanto en el tema de la vinculación, sino tómalo como referencia para que puedas conocer esos conceptos de venta partes relacionadas y partes no relacionadas. Aquí tenemos que hacer también un parteaguas. ¿Quiénes son las personas morales que por 2015 estuvieron obligados a enviar su contabilidad electrónica y quiénes van a iniciar a partir del año 2016? Pareciera que los que inician en 2016, ellos cierran la carpeta e inician la preocupación en el 2017 y las que se deben de ocupar son las que enviaron en el 2015. Sin embargo, cuando tú hablas de partes relacionadas y de partes no relacionadas, acuérdate que en contabilidad electrónica los dígitos agrupadores están como ventas grabadas a tasa general, partes relacionadas, partes no relacionadas. Entonces, y los conceptos que he dado tanto en los cursos virtuales como presenciales en materia de contabilidad electrónica, la base de la preparación de tus declaraciones provisionales informativas anuales no puede ser la contabilidad financiera del COE, cuenta fiscal, CIF fiscal, nube, lo que tú quieras. No. Tiene que ser lo que tú enviaste en la balanza de comprobación mensual. Es por ello, por analizar precisamente la balanza anual del periodo 13, esa es la que te va a servir. Por lo que, antes de enviar tu declaración anual, por aquellos del 2015 que enviaron su contabilidad electrónica, básense en ese mes 13 para identificar cuáles son las ventas o servicios nacionales, partes relacionadas. Cuáles son las ventas o servicios nacionales, partes no relacionadas. Porque esa será la primera cuadratura que realizará el SAT respecto a la contabilidad electrónica y a las declaraciones anuales. Así que mucho cuidado con este detalle. Regreso a la sala virtual. Dice Silvia, contador, ¿cómo se define el periodo de liquidación de una persona moral? El trámite se hace con un notario, pero ya debe estar presentada la declaración. Mira, Silvia, aquí tenemos que celebrar una asamblea. Es el primer requisito, primer punto que necesitamos definir. Una asamblea en donde, por acuerdo de los socios, se llega a la conclusión de liquidar a la persona moral. Una vez que ya tenemos el acta protocolizada, tenemos que llenar un formato a través de la página del SAT, en donde se da el inicio del periodo de la liquidación. Se designa liquidador, que es el que se encarga propiamente de liquidar pasivos, de concentrar todo el activo. Y ahora sí, una vez que ya todo está materializado en efectivo, entonces ya viene la liquidación o la disolución final de la persona moral. Elizabeth de Sonora, una revisión y define el precio de transferencia por haber declarado partes relacionadas. Es muy importante eso, porque hablar de partes relacionadas es precios de transferencia. Eso es muy importante, porque igual sin entrar en detalle,
Recordemos que lo que buscan los servicios de transferencia es conocer que haya comparabilidad en los precios de los bienes o servicios que yo le di, a lo mejor, a una persona que es socia o que tengo operaciones comunes. A lo mejor yo soy socio mayoritario de la empresa A y de la empresa B, pero un servicio que a lo mejor en el mercado normal vale 100 pesos, yo se lo di en 30. Entonces, a través de métodos estadísticos, se puede determinar la tendencia y ver el impacto de esa comparabilidad de los precios de transferencia. Entonces, con base en esta desagradable experiencia de Elizabeth de Sonora, sí vale la pena, regreso al formato, que nosotros sepamos identificar qué es parte relacionada y qué es parte no relacionada, pero nuevamente, no desde el punto de vista de la declaración anual como un todo, sino que ahora se complementa por una parte declaración anual y por otra parte contabilidad electrónica. No vaya a ser que a lo mejor ahora que me estés escuchando, tú en tu declaración anual dices, pues si tuve partes relacionadas, todo lo pongo aquí, en las partes relacionadas, todo va a estar acá, pero resulta que cometiste el error o no tuviste el cuidado que en tu contabilidad electrónica hiciste distinciones de partes relacionadas y partes no relacionadas. Entonces, mucho cuidado con este detalle. Bien, continuamos. Entonces, este es el desglose propiamente del estado de resultados que nosotros manejamos en la contabilidad. No hay mucha diferencia de qué analizar. Aquí propiamente son efectos contables con el tratamiento fiscal que corresponde. Lo que tenemos que analizar con mucho cuidado es este elemento también. Los impuestos. El impuesto sobre la renta tiene que estar registrado como un gasto de acuerdo a las normas de información financiera. El IETU, si es que existiera, pero claro que para el año 2015 no hay IETU, entonces lo desechamos. Impuesto al activo, pues igual, ya desde el 2007 ya no tenemos el impuesto al activo, también lo desechamos. También tenemos PTU. PTU que se pudiera generar, y haciendo comentario brevemente, PTU de empresas o de patrones que ya tienen más de un año de estar funcionando. Recordemos que las empresas de nueva creación no tienen la obligación de repartir esa PTU, sin embargo, ahí está. Esto tiene que estar plenamente identificado y fíjate cuánto es lo que tú estás considerando acá, y esto tiene que estar en la conciliación contable fiscal y en la determinación del resultado fiscal del ejercicio. Este resultado, utilidad o pérdida neta, se supone que debe de cuadrar con contabilidad electrónica, debe de cuadrar con la conciliación contable fiscal. Toma nota de todo lo que se va a ir enlazando, todo lo que va a ir amarrando. Regreso a la sala virtual. La PET contablemente se registra en costo de ventas y gastos generales. Debe reclasificarse para la declaración. Maestro Martín Rojas, saludos hasta Puebla. Sí, estimado colega Martín Rojas, se tiene que hacer la reclasificación. ¿Estarás de acuerdo conmigo, maestro Martín Rojas, que la parte contable no siempre coincide con la parte fiscal? Entonces, debemos de tener aquí dos situaciones. La información contable, de acuerdo a la SNIF, y cómo es que lo pide el SAT en su formato de declaración anual. Seguimos avanzando. Tenemos un documento también llamado estado de posición financiera o el balance. Fíjate acá, efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales. Nuevamente, tiene una concatenación con el anexo 24, con la contabilidad electrónica. También, mira, voy aquí a estar subrayando, aparece la expresión cuentas y documentos por cobrar, partes relacionadas. Cuentas y documentos por cobrar nacionales, partes no relacionadas. Mucho cuidado. El enfoque que debes de cuidar con declaración anual y contabilidad electrónica. Acá también existe otra vez este
este elemento. Y vienen los totales. Las contribuciones a favor que se van generando también las tenemos que ir informando. Otros activos circulantes. Aquí vale la pena que tú tengas un papel de trabajo que pueda, hasta cierto punto, identificar cuáles son los otros activos circulantes. Toda vez que el SAT, con base en esa contabilidad electrónica, al definir qué cuentas son de activo, cuáles son de pasivo y capital, puede armar el balance general y vas a ver que lo va a planificar plenamente. Es por ello la distinción de estos conceptos. Y en enero, si no me equivoco, de 2016, comenté en Twitter, los cursos de declaraciones anuales no se pueden concebir con el esquema tradicional, que es ingreso, que es gasto, que es deducción, que es partida no deducible, no. Ya tienen que tener un enfoque precisamente de contabilidad electrónica. Fíjate todos los puntos que estamos analizando. Elementos también como las inversiones en acciones y las propiedades, planta y equipo. Los saldos que tú puedas tener hasta cierto punto. También el reconocimiento de la depreciación acumulada que tú puedas tener. Nuevamente, esto cuádralo contra la contabilidad electrónica, periodo 12, incluso periodo 13, para que no tengas problemas. Y luego, pues sabemos que tiene que haber una suma de los activos que del mismo modo cuadra con la suma del pasivo más el capital contable. Y también aquí tenemos elementos de partes relacionadas, partes no relacionadas, con los comentarios que ya realizamos. Sumas del pasivo, suma de capital, y aquí todo lo que tú conoces de cómo se estructura este rubro del capital contable. Tal vez tienes utilidades acumuladas, la pérdida del ejercicio que en este caso se generó para este contribuyente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el término utilidades acumuladas, utilidad de ejercicio o las pérdidas, porque vamos a ver más adelante que en la sección de datos informativos viene una distinción propiamente de las COFINES, ¿sí? Aquella COFIN que proviene de resultados hasta el 31 de diciembre de 2013 y la que proviene a partir del 1 de enero del año 2014. ¿Esto por qué? Por la retención del 10% adicional que señala el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Me ha tocado ver contribuyentes, personas morales, desde luego, que sin tener utilidades acumuladas reparten dividendos que provienen de COFIN. Entonces, mucho cuidado. Nuevamente, voy a ser muy repetitivo en ese sentido. La contabilidad electrónica con la declaración anual, en ese rubro del balance general. ¿Cuánto es lo que yo reporté en el año 2014? ¿Cuánto es lo que estoy reportando ahora en el año 2015? Hacer los resultados comparativos. Regreso. Ok, seguimos. Y tenemos pues ya esta fórmula matemática que como contadores conocemos. La suma del activo es igual al pasivo más el capital contable. Ahora, fíjate este documento que es posiblemente el más importante de la declaración anual. Cómo tú partes de la utilidad o pérdida neta para dirigirte ¿a qué? A la utilidad o pérdida fiscal antes de la PTU. En este caso tenemos una pérdida fiscal de 252,692 pesos. Y entonces viene aquí una distinción, como les comento a los compañeros alumnos, de que existen partidas, ya sean ingresos, costos, contables fiscales y fiscales contables. Cumplen ambas características, que si bien es cierto, tienen un reconocimiento contable, también tienen un reconocimiento fiscal. Esas no entran, no tienen problemas con las partidas en conciliación. Sin embargo, pueden haber partidas contables sin efectos fiscales y partidas fiscales sin efectos contables. Sabemos que el ajuste anual por inflación acumulable
de acuerdo al artículo 44 al 46 de la Ley de Impuesto de la Renta, se da cuando la suma de las deudas es superior a la suma de los créditos. El promedio anual de las deudas es superior al saldo promedio anual de los créditos. En ese caso tenemos un ajuste anual con inflación acumulable. Este es un ingreso fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque surge a partir de una normatividad fiscal, no lo reconoce contabilidad como tal. Los anticipos de clientes que se reportaron de manera de balance general, aquí, de acuerdo al artículo 17, fracción primera, inciso C de la Ley de Impuesto de la Renta, habla del momento de acumulación de los ingresos. En específico, de acuerdo al dispositivo que señalamos, dice que se acumularán los ingresos inclusive cuando provengan de anticipos. Entonces, para efectos contables, los anticipos no son ingresos. Sin embargo, para efectos fiscales sí. Es por ello que tenemos ahí otra partida de conciliación en materia de ingresos. Los intereses moratorios efectivamente cobrados. Bueno, de acuerdo al artículo 18 de la ley, se da este tratamiento respecto a la acumulación que es a partir del cuarto mes. Tenemos otros elementos que son fiscales y no contables: ganancia en la enajenación de acciones por reembolso de capital, ganancia en la enajenación de terrenos y del activo fijo. Es muy importante porque recordemos que tenemos un precio de venta y tenemos un saldo pendiente de deducir en materia de propiedades, planta y equipo, en materia de activos fijos, como señala la disposición. Pero para los terrenos tenemos un precio de venta y tenemos también el monto nominal de inversión ajustado. Eso no siempre coincide con la contabilidad. ¿Por qué? Porque contabilidad reconoce un concepto llamado depreciación y fiscal reconoce un procedimiento llamado inversiones. Si aplicamos para efectos contables el método de línea recta, y a lo mejor siendo muy, vamos a llamarle cómodos, el automóvil que compré lo deprecio al 25% y para efectos fiscales lo deduzco también al 25%. Aparentemente coinciden, sin embargo, fiscalmente recordemos que tenemos que realizar un ajuste. Tenemos que actualizar esa deducción de inversiones del periodo que queremos deducir. Entonces, esa pequeña diferencia es lo que hace que, por ejemplo, yo aquí pueda tener una ganancia fiscal diferente a la utilidad contable por enajenación o venta de terrenos activos fijos, respectivamente, hablando de contabilidad y fiscal. Ángel, se deben diferenciar las cuentas de utilidades de ejercicios anteriores en la declaración anual. Es correcto. Aquí voy a regresar tantito al formato del balance general. Fíjate cómo dice utilidades acumuladas, o también puede decir las pérdidas acumuladas. Aquí, a nivel del balance general, tú no lo puedes distinguir. Sin embargo, si no eres obligado a la contabilidad electrónica, entonces haga tu papel de trabajo, que incluso en tu balance de comprobación lo tienes. Pero si ya le enviaste, aguas. Aguas, porque los dígitos agrupadores de utilidades acumuladas que están en el balance general también deben de coincidir perfectamente con la balanza de comprobación del periodo 12 o incluso del periodo 13 que vamos a enviar. Santi, creo que tenemos programa, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Por favor, Santi. Santi, tenemos programa, son las 5:33. Quisiera saber si va a haber programa. Y bueno, voy a tratar de ser más breve porque creo que la otra semana no tenemos programa. Vamos a estar, creo que de descanso, que va a ser 24, y el 31. Creo que sería una grosería para ustedes que terminemos el programa el día 30. Entonces vamos a apresurarle para que no tengamos contratiempos al formato. Bueno, a ver, otros ingresos fiscales no contables. Hay algún concepto que no esté aquí señalado. Aquí no hay tanto problema. Tenemos otro elemento que se llama deducciones contables no fiscales. Porque, mira, aquí tenemos uno que se llama costos de ventas contables.
Ese no siempre va a coincidir de acuerdo a lo que establece la NIF C4 respecto al costo de lo vendido. Entonces, como no coinciden, como son partidas, en algún momento se van a encontrar, no ahorita, no en el año 2015, se van a encontrar, a lo mejor el efecto contable lo voy a reconocer en el 2016, pero fiscalmente yo lo reconozco, viceversa. Entonces, hay una diferencia. Tenemos también depreciación y amortización contable. Acuérdate que eso se supone que con la declaración del balance general del año 2014 más este elemento tienes que llegar a la depreciación y amortización acumulada del balance general. Le voy a poner seguimiento. Y mira, también es muy importante. Gastos que no reúnen requisitos fiscales. Y es algo que hemos estado comentando fuertemente. Incluso el maestro Martín Rojas, por aquí todavía sigue en el aula virtual. Él nos ha apoyado con la distinción, en primer lugar. Contablemente, no existe concepto de gastos no deducibles o gastos que no reúnen requisitos fiscales. Sin embargo, nuevamente, y por cómo era, nosotros ¿qué hacemos? Todo le vamos a gastos no deducibles. Y cuando llenamos la declaración anual, todo lo metemos en este rubro. Tenemos 160.655 casos. Y hay que hacer la distinción porque los gastos que no reúnen requisitos fiscales, ¿cuáles son? Aquellos que a lo mejor no están enlistados en el artículo 25. Aquellos que a lo mejor no cumplen requisitos del artículo 27 de la ley de impuesto de la renta. Aquellos que no cumplen requisitos de 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Esos no reúnen requisitos fiscales, pero también existen otros que son los gastos no deducibles. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Aquellos que están claramente y expresamente señalados en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Oye, Mario, ¿por qué hacer la distinción? Si al final de cuentas, estas partidas no ingresan en el rubro de deducciones autorizadas y no sirven para la determinación del resultado fiscal. Estoy de acuerdo, pero pareciera que esa es una distracción que estamos teniendo, porque cuando estamos en el elemento de la determinación de los fin con base en el artículo 77 de la Ley del Impuesto de la Renta, recordemos que tenemos un resultado fiscal a distinguimos el impuesto sobre la renta pagado y las partidas no deducibles que señala el artículo 28, a excepción de las fracciones octava y novena. Entonces, si tú haces la distinción de las partidas no deducibles y de las partidas sin requisitos fiscales, ¿habrá algún perjuicio para la persona moral o para los accionistas? Quisiera leer sus comentarios, colegas. Aldo, en el mes 13, ¿cómo deben registrarse las partidas fiscales? Como el ajuste anual, COFIN, 28 de renta, no deducibles. Es correcto, se debe realizar, lo vas a registrar. Bueno, tenemos la negativa ficta de Santi, quiere decir que a las 6 acabamos. Continuamos. Este elemento, perdón, entonces aquí la distinción, no vi sus comentarios por ahí, de si yo no separo los gastos no deducibles de los gastos sin requisitos fiscales, ¿habrá un perjuicio? ¿Para quién? Bueno, podemos entender entonces que el perjuicio será propiamente para cuando quiera retirar sus utilidades de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Continuamos entonces. La renta, el IETU, el IMPAC y la PTU que se determinó en el ejercicio. Y aquí, por ejemplo, la pérdida contable de la ingreso fijo, pérdida en participación subsidiaria, entre otras. También tenemos aquellas partidas que reconoce la ley del impuesto sobre la renta, pero que no reconoce contabilidad. Por ejemplo, el ajuste anual por inflación deducible, en contraposición al ajuste anual por inflación acumulable. Las compras netas de mercancías, materias primas, productos determinados o terminados, el costo de lo vendido, acuérdate, hubo un costo de ventas contable y hay un costo de lo vendido fiscal,
que por general no coinciden. Otros elementos del costo, como es la mano de obra directa, las maquilas, gastos de fabricación y aquí la deducción de inversiones. Recordemos que esta es la aplicación del artículo 37 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, monto original de inversión. Le aplico el porcentaje que establece el artículo 34-35 de la ley y que se actualiza desde el periodo de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el cual se pretende realizar la deducción. Nuevamente, no siempre coincide la depreciación contable, valga la redundancia, con la deducción de inversiones para efectos fiscales. También la novedad que tenemos para este año 2016, el estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones. Muy importante que tú lleves ese control, lleves ese registro. Yo te sugiero que en cuentas de orden lleves este control. Y otros estímulos fiscales, intereses moratorios efectivamente pagados, también que tienen un reconocimiento fiscal y no contable, y otras reducciones fiscales no contables. Dice Aldo, ¿puede existir variaciones en el costo contable con el costo de renta fiscal? Es correcto, de acuerdo a la evaluación de los inventarios, estimado Aldo, porque fiscal reconoce una y contabilidad también reconoce otra. Recordemos que, por ejemplo, para personas morales, el costo de lo vendido se da cuando la mercancía en efecto ha sido vendida. No puedo deducir el costo hasta que se realizó la enajenación como tal. Y del mismo modo tengo también ingresos contables no fiscales. Ahí ustedes los pueden visualizar. Y entonces, yo aquí tengo la utilidad o pérdida fiscal antes del PTU. Y pareciera que vamos a tener entonces dos elementos. Primero, los ingresos acumulables. A esto le resto las deducciones autorizadas. Y de acuerdo al artículo 9, yo tengo que disminuir la PTU efectivamente pagada. Y esto me dará como resultado la utilidad fiscal. Pero fíjate cómo está diciendo aquí este señalamiento, antes de la PTU. Entonces, tienes que hacer, primero, llegar a este resultado, una utilidad previa, antes de este resultado, para que, con base en esto, tú en la determinación del impuesto sobre la renta puedas disminuir esa PTU efectivamente pagada. Aquí viene el cuadro de inversiones. ¿Cuál es la aplicación que yo tuve para cada rubro en materia de deducción de inversiones estatales inmobiliarias, maquinaria, equipo de cómputo? Si por ahí realicé alguna deducción inmediata, bueno, también la debo de reflejar. Esta, no olvides que debe de coincidir perfectamente ¿con qué? Con la conciliación contable fiscal. Lo que tú hayas señalado ahí es lo que debes debe de cuadrar en este rubro. Regreso a la sala virtual. Ok, no tenemos por aquí comentarios. Santi, no te veo, Santi. Bueno, negativa ficta de Santi. Y en este rubro, datos de algunas deducciones autorizadas, tienes este concepto, a ver, que se llama sueldos y salarios. ¿Con qué debe de cuadrar? Debe de cuadrar con la DIN anexo 1. Aguas con este resultado. Honorarios pagados a personas físicas. Nuevamente una distinción. Si tú enviaste contabilidad electrónica en 2015, acuérdate que en los dígitos agrupadores viene este rubro, esta distinción. Entonces, esto lo vas a cuadrar o lo vas a conciliar con electrónica y anexo 2 del DIM. Los otorgados, uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. Igual, recomendación, cuádralo con contabilidad electrónica y anexo 2 del DIM.
Fletes, igual, contabilidad electrónica y anexo 2 del BIM. Contribuciones pagadas, a excepción de los impuestos federales, por ejemplo, el impuesto predial, impuestos estatales, entre otros. Seguros y fianzas, pérdidas por créditos incobrables, viáticos y gastos de viaje que cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción quinta. El crédito al salario no disminuye de contribuciones, el ISCAS ya en desuso, las aportaciones al SAR, Infonavit, jubilación por vejez. Eso también, mucho cuidado, porque ahora el IMSS está cruzando la información SAT-IMSS respecto a el timbrado de la nómina, y no porque también el IMSS le pueda pasar información al SAT y decir, ¿sabes qué? Este contribuyente tuvo esta cuota patronal, verifica qué es lo que dedujo en un ejercicio determinado. El consumo de restaurantes, recordemos que es deducible nada más el 8.5%, por el contrario es deducible el 91.5%. A ver, aquí quiero ponerle mucho énfasis a este rubro, porque recordemos que de acuerdo al artículo 28 vigésima de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que los pagos exentos que reciben los trabajadores de nosotros como patrones o como de personas morales no serán deducibles en un factor del 0.53. Por el contrario censo, es deducible en el 0.47. Pero también señala que si las prestaciones no disminuyen respecto al año anterior, entonces cambia el factor. Deducible el 0.53 y no deducible el 0.47. Pero, ¿dónde está mi recomendación respecto a esta declaración anual? Bueno, aquí te voy a poner, debes de cuidar la DIN en el resumen general, porque acuérdate que dice también un cuadro de total de ingresos exentos. Eso debe de cuadrar perfectamente, ya que este rubro de algunas deducciones autorizadas dice monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Aquí puede haber un problema de la siguiente manera. ¿Qué ingresos puede recibir el trabajador? Gratificación anual, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades, tiempo extraordinario, entre otros. Esos son exentos. Sin embargo, de acuerdo al artículo 28, fracción vigésima, habla de los gastos no deducibles. Y, a ver, voy a poner la calculadora para ver cuál fue el procedimiento que se utilizó respecto a esta, a ver, 8.692 por el 0.47. Y fíjate que da 4.085.24 y Mario Beltrán puso 1.613. ¿Estará bien o estará mal lo que hice? Bueno, no soy el mejor, posiblemente me equivoqué, pero el argumento que se utilizó es el siguiente. El trabajador nuevamente recibió ingresos exentos por gratificación anual, prima vacacional, PTU, ¿sí? Monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Pero el siguiente dice monto deducible y la PTU, recordemos, es una partida no deducible. Entonces, esa no se engloba ya. Es importante que tú hagas una conciliación nuevamente de todos los ingresos exentos amarrados con el anexo 1 de la DIN, dándole si les pagaste PTU para que tengas una nueva base deducible y esa le aplicas el factor del 0.47. Regreso a la sala virtual. A ver, Ángel Martínez, por ahí me perdí, no visualicé. Aquí va el concepto de amortización y gastos diferidos. Habla de Chiapas amarrado con la DIN. Adriana, si pagamos honorarios asimilables, puede ir en sueldos y salarios y que cuadra con la DIN. Es correcto, Adriana. Recordemos que el sueldo y salarios no solamente se refiere a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y no se refiere solamente a la cuota diaria por los sueldos y salarios, de acuerdo al artículo 94 de la Ley del Impuesto de la Renta, incluye
la cuota diaria, gratificación anual, vacacional y otros conceptos que el patrón le pague al trabajador. Luego dice, se asimilan a salarios los siguientes conceptos. Entonces todo eso va ahí amarrado. Silvia del DF, ¿cómo agarramos los sueldos exentos? ¿Podría repetir, por favor? Claro, Silvia. Santi, Katherine, por favor, apóyenos si va a haber programa para que vayamos acotando. Nos quedan 10 minutos, Santi, no nos dé la negativa ficta. Regreso al material. Decía, por ejemplo, Silvia del Distrito Federal. El monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador, aparentemente va a significar una cuadratura entre la aplicación del 0.47 deducible y el 0.53 no deducible. Sin embargo, cuando dices monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador, esto lo voy a cuadrar yo de la DIM anexo 1 de la resumen general, ¿sí? Pero, cuando aquí me pregunta monto total deducible al 47% de los pagos que son para el trabajador, pero lo deducible. Recordemos que la PTU es una partida no deducible. Si no me equivoco, si no, por favor apóyenme, es el artículo 28, fracción 25ª o 26ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que la PTU es una partida no deducible. Ok, Santi, hay sesión a las 6. Bueno, vamos a ir un poco más rápido para respetar el tiempo de nuestra compañera, que es la maestra Lisette. Y cito hasta el cierre del ejercicio, saldo por medio de los créditos, que se supone sirvieron de base para la determinación de la cuota anual por inflación, ¿sí? Igual de las deudas. Esto mucho cuidado porque aparentemente es algo que nosotros determinamos, pero el SAT con estos dos elementos y con la determinación de la inflación de diciembre a diciembre menos la unidad, ya puede determinar si tenemos correctamente el ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Recuerda que eso tú lo manifestaste clara y expresamente en la conciliación contable fiscal. Esto es lo que les comentaba. Hablar propiamente de saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir el formato? Es todo aquellas UFINES y CUFINES que se generaron hasta el 31 de diciembre de 2013. Porque cuando tú pagues los dividendos o utilidades, de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hasta 120,000 pesos no tendrá la retención del 10% adicional que establece el artículo 140, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al contrario, censo. Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta generada a partir del ejercicio 2014. 306,000 pesos. Cuando yo los reparta, entonces sí le van a generar ese 10% de retención adicional para el accionista. Pero esto es lo que estamos señalando aquí en la declaración anual. No olvidemos que debemos de distinguir la contabilidad, igualmente a través de las cuentas de orden, qué utilidades provienen del año 2013 y cuáles provienen a partir del año 2014. Aquí tenemos igual el saldo de la CUCA, hay que reflejarlo. El coeficiente de utilidad, mucho cuidado, otro elemento de nuestra declaración anual. A ver, comentarios. La PTU es correcto, es no deducible según el artículo 28, solo se deduce del cálculo anual. Sí, correcto. Se deduce o se disminuye. Ahorita vamos a verlo ya en la consolidación de los resultados de ingreso acumulable y deducción autorizada, menos esa PTU para que tengamos ya la utilidad fiscal. Adriana, será obligatorio tenerlas ya en el catálogo las cuentas de orden, aun cuando no se manejaban en el catálogo, ¿verdad? Es correcto, Adriana. La contabilidad electrónica no es decir, es que mi empresa apenas tiene 500,000 pesos de utilidades y solo genera ingresos y tiene una cuenta de ingresos y 5 cuentas de gastos. No, piensa de acuerdo a tu objeto social qué es lo que viene en el futuro. Sí, Adriana, hay que contemplarlas.
más si ya estamos en materia de envío de contabilidad electrónica. Todavía si ya la cuenta de utilidad de ejercicios anteriores tiene ahí un cargo, porque quiere decir que ya las disminuí y entonces la autoridad, de acuerdo al artículo 10 de la ley, esperaría el pago del impuesto sobre la renta. Este dato que señalamos de las sociedades cooperativas de producción y la PTU. Esta PTU se supone que es la que tenemos que pagar 60 días después de dos supuestos: de haber presentado la declaración anual o a más tardar en la fecha en la que se deba de presentar. Cuidado con eso. No todas las personas morales tienen como obligación presentar la anual, perdón, el pago de la PTU 60 días después del 31 de marzo. A lo mejor alguien aventurado quiso presentar su anual el día 20 de enero del año 2016, más 60 días, a lo mejor hablamos del 18 de marzo del año 2016. Es la fecha en la que se tuvo que haber pagado esa para los trabajadores. Ya vamos terminando. Y pareciera que aquí está la cereza del pastel. Cuando nosotros hablamos de los ingresos acumulables, recuerda, estos ingresos acumulables, ¿de dónde provienen? De los ingresos nominales que declaramos en los pagos provisionales, más el ajuste anual por inflación acumulado. Eso no hay para dónde irse. También tenemos las deducciones autorizadas y la deducción de inversiones. Esto de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio. ¿Sí? Pero, ¿te acuerdas que la conciliación contable fiscal es de el resultado contable, utilidad o pérdida contable? Y al final tú tenías un resultado, utilidad fiscal antes de la PTU. Aquí también debes de llegar a este resultado. Bueno, ya lo demás, creo, si me permiten obviarlo, ya no hay más comentarios que hacer. Son las 5:56. Quedo atento a sus comentarios para disponer del tiempo de la maestra a las 6 de la tarde. Regreso a la sala virtual. Colegas, ¿alguna duda, comentario, por favor? Estamos aquí a sus órdenes. Bueno, pareciera que no hay algo más que agregar, y toda vez que la siguiente semana es día de días santos, nos vamos a ver hasta el día 31 de marzo, a ver qué ocurre en materia fiscal. Una recomendación y un consejo: cuidado con lo que hagan en el sentido de los viajes, la recomendación de siempre, pareciera que es muy criado, se coman, no manejen, cuiden su salud, cuiden su familia, verifiquen su vehículo si van a salir, en fin. Es día son días de descanso, días para a lo mejor ir a desestresarse, ir a ver a la familia, pero con mucho cuidado, mucha precaución. Algo, es la misma base determinada conforme al cálculo anual de ISR con respecto al de la base de PTU. Buena pregunta, Aldo, y la voy a responder rápido. Dice el artículo 9 de la ley en su penúltimo y último párrafo: y la PTU se determinará a los ingresos acumulables, le voy a restar las deducciones autorizadas y le voy a restar aquello que no deduje de acuerdo al artículo 28 párrafo 30. ¿Para qué? Para que en la medida de lo posible esa base de PTU sea congruente. Porque imagínate la filosofía del trabajador. Oye, para determinar el pago de mi PTU como trabajador, le están restando aquello que fue exento para mí, como que es incongruente. Entonces, ¿qué hace la disposición? Le está sumando eso que fue no deducible para ya tener una utilidad contable al efecto de la PTU más real o más cercana a la realidad. Bueno, colegas, entonces no me queda más que agregar. Les envío un cordial saludo desde esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Por ahí vamos a estar saliendo de gira artística en algunos cursos, por ahí en la Ciudad de México, en León, Guanajuato y San Cristóbal de las Casas. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales, al correo cpmariodeltran@hotmail.com,
En Facebook me siguen como Mario Espacio Beltrán y en Twitter como @cp Mario Beltrán. Hasta el 31 de marzo, colegas. Muy buenas tardes.